ejemplos que yo necesito que ustedes presten atención. Y si tienen la curiosidad de cómo hacer algo de lo que vamos a mostrar en la asignatura, también pueden preguntar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es compartirles algo. Y vamos a comenzar a grabar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo es crear un nuevo proyecto. ¿Se está viendo mi pantalla? Ingeniero. Sí, sí, ingeniero, se ve. Gracias. Entonces, pueden crear un proyecto normal. Yo normalmente lo que hago es crear con algunas de las configuraciones para trabajar con Java. Para que recupere los tipos, las configuraciones. ¿Pudieron leer o ver un poco del texto ese que les sugerí que se bajara? ¿Sí? ¿No? Sí, un poco. Sí, sí. Ya. Ingeniero, yo leí un poco, pero no me daba la opción para bajarlo. No, no el PDF sobre Java, sobre colecciones en Java genérico, el que está en inglés. Ese. Los dos que habían ahí en la plataforma. No, lo que les pedí fue que leyeran yo normalmente lo nombro así como les dije, por ejemplo. Le vamos a poner la sigla de la materia. Seguro. Este va a ser un demo. En realidad lo que les dije que miraran era el texto de la que estaba al último en la bibliografía. ¿Ya? Entonces eso era lo que quería que vean. Pero no importa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar esto. Vamos a ver qué. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es inicialmente ver la parte de los genéricos. Acá le vamos a poner, Nueva clase. vamos a cambiar, New clase. crear un nuevo paquete que lo vamos a llamar, vamos a hacer un demo de genéricos. Está así. Ahí. Y vamos a crear una clase. Vamos a hacerlo facilito con esa clase que ustedes tienen en su en su guía o en su presentación que yo les dejé. Entonces vamos a poner, por ejemplo, yo les decía, si no me estoy recordando bien, me avisan. Yo les decía, ustedes pueden tener una clase, ¿ya? Que la llamamos, vamos a cambiarle el nombre, para entero. Y yo puedo tener variables miembros, la variable miembro A y la variable miembro B.
Fíjense acá un detalle, quiero hacer notar que ya estoy siguiendo esas pequeñas normas que les dije que todos tomen en cuenta. Ujú. Tal vez aquí no mucho con los nombres, porque A y B no me dicen mucho, pero solamente un ejemplo inicial, ¿ya? Pero miren, en la denominación de la clase, yo le llamamos par entero, fíjense cómo empieza cada uno, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un constructor que se llame par entero, ¿ya? Que reciba, ¿no? A y reciba B. Entonces, esta instancia va a instanciar, va a ponerle a la variable miembro A, le va a poner el parámetro A, y a la variable miembro B, le va a poner el parámetro B, ¿ya? Puede ser que yo use, había un método, si no me equivoco, que se llamaba swap, ¿ya? Y era como que iba a obtener un par con los valores volcados. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a llamar new par entero, y lo que vamos a hacer es que reciba del actual primero B y luego A. Y lo que vamos a hacer es que retorne ese par invertido, ¿ya? Adicionalmente le vamos a poner algo que no puedo escribirlo. Está el toString, ¿ya? Y lo vamos a cambiar, vamos a hacer que nos imprima algo así, o que nos muestre algo así, que nos devuelva el nombre de la clase, y dentro del nombre de la clase vamos a poner a dos, que le ponga el valor de A, más B, dos puntos, y que ponga el valor de B. Nada más, solamente como prueba. Ahí, para que no dé error. Entonces sería nuestra clase. El asunto es que yo puedo, vamos a poner acá en los demos, un paquete que se llame es, ¿ya? Entonces en este paquete yo voy a crear una clase que es genérica. Aunque todavía este no es genérico, aclaro, solamente una clase normal, ¿ya? Que no tiene nada en especial. Son libres de cortarme y hacerme preguntas en cuanto les nazca, ¿ya? Si no se me escucha también. Entonces, yo puedo tener un par entero y le puedo llamar par entero 1. Y le digo que quiero un nuevo par entero, ¿ya? Y le voy a pasar, no sé, 10, ¿ya? Vamos a importar Por paréntesis. para que no haya problema. Entonces, si yo imprimo esto, ¿ya? Entonces, me va a salir, vamos a imprimir directo, Tu par string. entero, perdón, Punto tu y me string. va a salir un resultado. Fíjense, de que si yo lo imprimo, luego quiero otro, quiere par
entero 1 invertido, digamos. Lo que voy a hacer es par entero. Y luego voy a imprimir ese invertido. Entonces, si yo ejecuto este código, me va a salir el par entero ya con los valores cambiados. En el primer elemento, el -5, y en el segundo, el 10. Lo que les decía en la presentación de la clase anterior, era qué pasa si yo necesito pares de diferentes. Uno de sus compañeros me decía, yo puedo ponerle object acá, puede ponerle object, sería una manera, pero cada vez que usted necesite manipular, digamos, el elemento miembro que le puso object, si quiere tratarlo como string, tiene que hacerle un casting a string. Si quiere tratarlo como entero, tiene que hacerle un casting a entero. Si tiene una clase que se llama, no sé, alumno y quiere tratarlo como alumno, entonces va a tener que hacerle primero el casting como alumno para poder manipularlo. En cambio, acá voy a hacer otro, que lo hace genérico, voy a llamar par simplemente, Ingeniero, disculpa. ¿sí? Ahí en el main que puso en par entero invertido igual a par entero 1, solamente está referenciando la memoria, ¿no? ¿Cómo? Del otro. Le estoy asignando, fíjese que este swap lo que hace es crear un nuevo entero y lo retorna. Entonces, lo que yo estoy Mm, haciendo acá en este test, estoy recibiendo esa instancia y lo estoy referenciando con la variable entero 1, par entero 1 invertido. ¿Me entiende? O sea que yo en realidad tengo dos, porque si yo vuelvo a imprimir esto, seguiría lo este, mismo. va a imprimir lo mismo, porque yo no estoy haciéndolo sobre el mismo par entero 1. Estoy diciendo que lo cree una nueva instancia, que luego me la devuelva. Fíjese, ¿lo ve? Ya, ya. ¿Me entiende? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O puedo Solo seguir? era eso. Gracias. Ya. Entonces, ustedes acá pueden decidir, yo quiero de lo que sea. Y en la diapositiva había T, yo a veces le pongo E, algunos le ponen lo que sea para hacerse la burla, ¿no? La cuestión es que algo que luego va a ser reemplazado por algo real, perdón. Entonces, algunos le ponen G de genérico, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces yo le voy a poner, como está en su diapositiva, le voy a poner T. Seguramente cuando hice la diapositiva le puse T de template, que es lo correcto para asociarlo con el genérico y decir G, tal vez, pero no hay uno que diga póngale tal nombre. Yo les estoy diciendo que pueden ponerle el que ustedes quieran, ¿ya? Voy a dejar con G. Entonces yo voy a tener, me lo voy a copiar esto, lo voy a ir cambiando, ¿ya? Y para empezar ya me da error porque no estoy trabajando con entero, ¿no es cierto? Entonces, acá me falta uno también. Me falta A. Entonces, lo que hay que hacer no es que todas las variables miembros de la clase deban ser genéricos. Solamente es un ejemplo. Y no solamente puedo tener un genérico, yo puedo tener dos, tres, cuatro, dependiendo del trabajo. En este caso solo tenemos uno. Y voy a decir que ese A y ese G son generales, genéricos. K, K y acá, K, aquí, aquí para, ¿ya? Entonces, eh, fíjense que aquí el único detalle con esto es que tiene que ser genérico. Ahí.
solo en las variables, en los métodos miembros, de clase y no de instancia de clase, o sea, los estáticos o compartidos, como le llaman en algunos lenguajes de programación, no se especifica el genérico, que como son compartidos, son para todas las clases independiente de con qué clase ustedes reemplazan el genérico, entonces ahí no pueden usar el genérico. Pero en las variables y métodos miembros de instancia de clase, ahí sí tienen que usarlo. Fíjense que, como les dije, si estuvieran usando la versión 6 de Java, aquí tienen que volver a colocar el genérico. Pero a partir de la versión 7 en adelante ya no se pone, solamente se pone los símbolos de menor y mayor para indicar que ustedes están instanciando una instancia de una clase que ya tiene un genérico definido. Vamos a ver si esto funciona. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. O sea, básicamente el tema de las clases genéricas, como en este caso, es solamente para poder pasarle por parámetro cualquier tipo de dato. Para definir en tiempo de ejecución o si quiere, o cuando esté desarrollando, de qué tipo va a ser el área de almacenamiento de esas variables. Por ejemplo, así, miren. Te lo voy a dejar así. Vamos a poner acá un comentario. Ingeniero, en el constructor no iría el parámetro también, el parámetro genérico, no es No, necesario. no se pone, no se pone. No se pone. Vamos a tratar de hacer algo parecido a esto. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner un genérico. No se van a molestar por los nombres un poco largos. A algunos no les gusta. Tiene que ser objeto. Tiene que ser clase, no puede ser primitivo. ¿Ya? Vamos a importar. ¿Ya? Permítame un ratito. Quería verificar que estamos grabando. Entonces, si quieren le ponemos acá un texto. Variable. Otra vez. Si va a ocurrir esto, vamos a ver si tenemos algún inconveniente. Fíjense, funciona igual, ¿no es cierto? La ventaja de este par es que yo puedo luego decidir que quiero un par de string, por ejemplo. Entonces, par cadena. Y digo new par. Y pues le tengo que pasar lo que él espera. Como voy a usar dos nombres de ustedes ya, Lucía y Tania. ¿Ya? Solo para mostrarles, ¿no? Porque en realidad nuestra clase no hace gran cosa. Ven aquí variable par cadena. Y que le imprimo. Ahí. Entonces, fíjense, lo ven. Y ya tengo un par cadena. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? No sé si con eso clarifico la pregunta. ¿Quién fue el que me hizo la última pregunta, por favor?
Yo, Raúl. sí. Perfecto. Quiero que les pregunte, por favor, den su nombre, porque a veces salen abajo y no veo quién es el que está preguntando en la lista, ¿ya? Pero ya lo identifiqué. Entonces, no sé si con eso aclara mejor su pregunta a lo que iba hace un momento. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué comentario les viene a la cabeza del uso de los genéricos? Yo sé que se han usado C, por ejemplo, perdón, C++ o Visual, o C Sharp o Visual C++. Ustedes tienen algo parecido que se llama template, ¿no es cierto? Para los que la han llegado a usar. Ujú. ¿Sí? ¿No? ¿No vieron? Sí. No. Ya. Entonces, de esa manera se puede trabajar, pero luego fíjense que puede ser que nosotros definamos que queremos obtener el mayor del par ordenado. Entonces, yo puedo decir, no sé si lo entienden esto, me dicen ahorita, si A es mayor que B, entonces retorno A. Caso contrario, voy a retornar B. Estoy haciendo así para no hacer este sería como un if abreviado o en línea si quieren. Operador ternario. Entonces, yo puedo agarrar y aquí en la parte, por ejemplo aquí, puedo decidir poner acá mayor de par entero invertido. Y ahí le voy a poner par partido 1 punto mayor. Y me va a salir, ¿cierto? Si yo lo ejecuto, fíjense, aquí dice mayor de par entero 1, me sale que es 10, ¿cierto? Y si pongo del otro, igual me va a salir 10, porque lo que hace es determinar el entero. Y si son iguales, pues no interesa, tendría que ser cualquiera, ¿no es cierto? Fíjense. Voy a dejar esto y voy a copiarlo. Te dirán, hasta ahorita no llega nada. Voy a algo que estaba también en la diapositiva. ¿Sí? Compuesto. Como son nacieron del par 10 menos 5 y luego lo invertimos. En el caso del uno de la otra variable, ambos el mayor es el mismo, que sería el 10. Entonces vamos a hacer el correo y voy a salirme 10 en ambos, ¿ve? 10. Ah, Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo aquí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer aquí un public genérico que me devuelva el mayor? Me lo voy a copiar del otro para que ustedes entiendan. Esto es lo mismo que hacer así. Perdón. Si hago eso, un retorno. torno A. El C. O en caso contrario, que en realidad no lo necesito poner el else, pero se lo voy a poner para que lo entiendan. En caso contrario, retorno B. O sea que voy a comentar. Es como si estuviera haciendo eso, lo que acabo de comentar, ¿está claro? Para los que no lo han conocido. Solo voy a copiar esto para que vean. Voy a intentar hacer eso. Fíjense, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ven raro ahí? Error de comparación. Exactamente. ¿Y por qué era eso? ¿Se acuerdan? Yo les comenté. ¿Quién se acuerda? Más o menos. Genéricos no son comparables, si no me equivoco, por el tipo de dato. Los genéricos no se pueden comparar con los operadores de menor, mayor, igual, como sobre todo con mayor, igual, distinto, menor, igual.
no son directamente aplicables esos operadores porque son objetos. Y lo que estarían comparando no es la instancia, no es pues, no es el estado del objeto, sino la referencia. Quiero que tengan claro que la referencia de una variable es su dirección de su área de almacenamiento en el heap. Eso es lo que es una referencia para una variable de tipo objeto. O sea que cuando ustedes tienen una variable, lo que la variable almacena es su referencia en su área de almacenamiento. Así que cuando ustedes usan la variable, ya lo que hace es ver cuál es su referencia. Ah, allá está almacenada. Entonces allá va a recuperar esa información. Entonces lo que estarían ustedes comparando es esa dirección, si hacen esa comparación, no el estado del objeto. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Sí, Ya. profe. Sí, se entiende. Se entiende. Perfecto. No se vayan a olvidar de eso, es importante, ¿ya? Solamente en las variables de tipo primitivo, int, char, short, como tipo primitivo, no como objeto, se puede hacer como lo hice acá. ¿Ya? Ahí, fíjense, no da error. Entonces, la única forma de subsanar esto es utilizar algún mecanismo que ayude a decirle a la herramienta, este objeto tiene un mecanismo de poder compararse. Entonces, recuerdan que en su diapositiva decía comparable, ¿cierto? Entonces, algunos le ponen así todavía, ¿ya? Pero no interesa. Comparable. Ahí. Entonces, si yo quiero hacer esto, fíjense, lo voy a copiar y lo voy a comentar para que entienda la diferencia de cómo se hace, porque muchos no lo entienden. Si quiero hacer lo mismo, lo que yo tengo que hacer es acceder, como ya es un objeto, tiene métodos. Entonces, hay un método que expone la interfase comparable que se llama compareTo, que significa comparar a o comparar con. Entonces, le estoy diciendo comparar a con B, le voy a decir. Tienen que ser del mismo tipo. Esto devuelve un valor del siguiente, devuelve un entero, voy a comentar acá. Entonces, les decía que lean ese material. Devuelve negativo si A menor que B. 0 si son iguales. Y positivo si A mayor que B. Entonces, si yo quiero saber si A es mayor que B, yo tengo que preguntar si el valor retornado es mayor a 0. ¿Se entiende? Ya, 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 ya. ¿Preguntas ahí? Entendible. Se entiende. ¿Está bien? Entonces, eh, con eso yo ya tengo una forma de comparar elementos genéricos, restringiéndolo a que sean comparables. O sea que si yo defino vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Acá lo voy a poner. Este es mayor par cadena. Vamos a poner ahí. Y aquí le voy a poner par cadena. Y aquí mayor par entero. 1. Y aquí voy a poner esta variable par. Entonces, ejecuto. Y fíjense, entre Lucía y Tania, el que es mayor es Tania. Y entre 10 y menos 5, pues el mayor es menos 5. Entonces, de esa manera yo subsano eso. Ojo, que es uno de los mecanismos. Hay otro, pero normalmente el que vamos a usar es este. Hacer que nuestra clase sea comparable. Hagamos un ejemplo. Ingeniero, una Eh, pregunta. Ingeniero, ¿Sí? Dígame. Cuando lo envía como string, ¿cómo lo compara el, el compareto? Aquí está, miren. Usa un método compareTo.
¿Qué quiere decir eso? Por eso les quería hacer el ejemplo para que lo entiendan. Quiere decir que el string es comparable, miren. ¿Lo ven? Al ser comparable, implementa un método que se llama justamente comparator. Vamos a buscar. Ah, ya. Acá. Ah, Esa es la forma en que se implementó, fíjense, no lo he hecho yo, es así como lo implementa Java la versión 1.8. Entonces lo que hace es comparar carácter a carácter y sacar diferencias. No se olviden que cada carácter tiene su representación binaria, ¿no es cierto? Entonces, una A con una B, ¿quién gana? ¿Quién es menor? ¿A o B? la A. La A. Entonces, yo tengo Alan y tengo otro nombre que se llama Alexander. ¿Quién gana? ¿Quién es menor y quién es mayor? Menor ala. A la menor y ¿Por qué es menor Alan? por la longitud de de las letras. No. Ahora les cambio la pregunta. Después le voy a decir O la igual respuesta. si es menor de A y L. Hasta ahí hay empate. Hasta A y L hay empate. Alex y Alexander. ¿Cuál desempata? La A con la E. No, la N Entonces, con ¿cuál la es X. menor? ¿Alan o Alexander? Alan. Alan es menor, porque la A, la segunda A, es menor que la E. Que la, Entonces, no importa la ah, longitud de la cadena, ya gana. depende entonces al carácter, ¿no? Igual como cuando hacen ordenamiento de nombres. No se fijan en la longitud del nombre, sí o no. Va siguiendo el orden de los caracteres en el alfabeto. ¿O estoy errado? Vamos jóvenes, opinen, no se queden con que yo lo que yo les digo es correcto, por ahí les estoy mintiendo y ustedes me van a sacar la mentira. Sí, se entendió, ingeniero. Ya la entendía. Alguien entiende, ¿no es cierto?, que cuando ustedes ordenan los nombres, por ejemplo, a la lista de sus compañeros del curso, sigue el orden alfabético en el abecedario, independiente de qué tan largo sea su nombre, ¿no es cierto? Su nombre completo. O sea, que lo que manda primero es su primer apellido y si ese ya gana, lo demás no importa, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, una lista. Sí, es verdad. Esa es la forma en que trabaja, entonces. No sé si con eso aclaro su duda sobre el compare to. Entonces, este compare to del string va a devolver un negativo, un positivo o un cero con estas condiciones que les he comentado yo acá. Esa era. ¿De qué negativo y qué positivo? En realidad, ¿a usted le interesa? ¿A usted le interesa saber qué negativo, qué positivo o qué, bueno, el cero es cero, No. devuelve? ¿O solo les interesa saber qué es negativo para saber qué es menor, positivo para saber qué es mayor y cero, ¿no es cierto? Fíjense que ustedes pueden quemar el valor y decir vuelvo de menos uno, menos 100, menos un millón si quieren, si es menor, o 4 si es mayor y cero sí o sí si son iguales. Igual debería funcionar. Pero fíjense que el string lo que hace es sacar una diferencia de los caracteres uno a uno y así va sacando cuál es menor y cuál es mayor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que lo vamos a hacer una clase normal primero y luego lo vamos a... Ingeniero, Ingeniero, Dígame, tengo una pregunta. bueno, digan. Ahí en el genérico que aplicó un string le pasó por parámetro, ya la clase lo tiene directamente el compare, tú implementa ese método de comparar, ¿no? Eso es lo que quiero llegar. Fíjense, va a ver ahorita qué pasa si no es comparable la clase. ¿Ya? Ah, ya, Con esto voy a contestar su pregunta. de ingeniero ahora sí. Voy a inventarme algunos campos. Vamos a poner semestre. Ya va. Vamos a poner siglo. ¿Qué más puede tener? Vamos a poner
Y no sé, créditos. Ya, solamente eso como ejemplo. Vamos a... ¿Qué dice? También si quieren algún constructor o algunos constructores. Si quieren sin constructor también, solamente para ver. Ahí. Ahora lo que voy a tratar de hacer, jóvenes, es declararme un par en nuestro código de test, un par de asignaturas, ¿ya? Par. Y vamos a declarar acá. Me van a dar dos asignaturas. Vamos a poner asignatura ED2, voy a poner, ¿ya? Entonces, esto va a ser una nueva asignatura. Esta clase no es genérica, es una clase cual común y corriente, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué necesita. Necesita el semestre. ¿De qué semestre es su asignatura? Semestre 5 o 6, creo. 5, sí. Ya, Sexto, creo. ya vamos a ponerle sexto. Según recuerdo es que es de quinto, creo, pero ya no importa. Es solo un ejemplo. Es de quinto. De Ya no quinto. importa. Sí, es de quinto. Quinto. Vamos a dejarlo con 6, ¿ya? Es solo un ejemplo. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos... A ver. Nombre. Sigla, nombre y créditos. La sigla es IMSS 310. Nombre. Si no, El tractor. por favor, quiten su audio. ¿Ya? Y no recuerdo cuánto crédito le vamos a poner, que tiene 5, ¿ya? Esa sería la buena asignatura. ¿Ya? Vamos a ver si me falta algo. Ah, ya. Error. Porque espera byte. Aquí también. Solo por eso. Vamos a tratar de moverlo por acá. Ahí. Para que no estorbe. Ahí. Entonces, voy a comentar esto por ahora. Quiero dos asignaturas. Vamos a ponerla bien. Me van a decir, ¿qué otra materia tienen en quinto semestre? Base de Base de datos 1. Voy a poner BD1, ¿ya? ¿Cuál es la sigla? ¿Se acuerdan? O nos inventamos. IN 312. 312. IM 312. Y aquí vamos a poner que tiene 4 créditos. Entonces ahora ya puedo instanciar un par de asignatura. Entonces aquí le voy a poner la asignatura de datos con la asignatura de base de datos 1. Pero fíjense, me da un error. ¿Qué error me da? ¿Qué dice ahí?
No sé si se lee. ¿Lo pueden leer? Que no es un tipo válido por el test comparable. Porque no es comparable, dice. Si no le hubiera puesto esto, miren, voy a comentar esto un ratito. Hasta ahí lo voy a comentar. Si no le hubiera puesto esto y le hubiera quitado esto, fíjense, no daría problema. ¿Lo ven? Miren. Al no ser obligado a ser comparable, me lo acepta y trabaja bien. Pero si yo lo restringo a que sea comparable, tengo que obligarlo o estoy obligando al que use mi clase genérica que su clase que reemplaza al genérico sea comparable. O sea, que se pueda comparar. En otras palabras, que implemente la interfase comparable. Y esta clase no implementa la interfase comparable. Ese es el único detalle. Entonces, va a ser así. Entonces, ahí tengo un contratiempo. No puedo hacer un genérico de la variable asignatura, o no puedo utilizar la clase asignatura, perdón, para utilizarlo en una declaración de mi genérico par, reemplazando al genérico como asignatura, porque no es comparable. Entonces, y te dirán, yo quiero que sea comparable. Entonces, pues, porque si no es comparable, fíjense, da error. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, bueno, es comparable. Y para ser bien formales, le ponemos comparable de asignatura. Te dirán, ¿y aquí sigue dando error? Sí, porque esta es una interfase y lo que obliga a esa interfase es que usted implemente este método. Ya les dije en la anterior clase que una interfase solo ofrece métodos. O sea, es un contrato que es lo que usted oferta, pero no dice cómo lo oferta. Es como que le dice, usted va a vender majadito, pero no dice cómo va a preparar el majadito. Usted tiene que, si usted va a decir que vende, que va a hacer el majadito como acá, entonces tiene que agarrar y cocinarlo, bueno, hacerlo a su estilo, pero hacerlo. Entonces, ahí implemento, no extend, ya, error mío. Y luego le digo que me adicione los métodos. No, fíjense, me pone el método, ya, me pone el método comparator. Entonces yo tengo que decidir cómo voy a hacer la comparación de una instancia de asignatura con otra. Muchos dirían, tengo que comparar todas las variables miembros. Yo lo voy a hacer solamente con dos, ¿ya? Para que vean que igual se puede. Bien o mal, igual se puede, ¿ya? Si tienen que usar las cuatro variables para definir si son iguales, menor o mayor, ustedes tienen que definir cuál manda. Cuál va primero, si empatan, cuál va segundo, si empatan esas dos, cuál va tercero, y si empatan esas dos, cuál va cuarto, y si empatan, quiere decir que son iguales. O sea que eso haría uno que utilice las cuatro miembros. Yo solo voy a usar el semestre y la sigla. Ya, nada más. Pude haber usado directamente la sigla, dirán algunos, pero voy a usar el semestre. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a decir, sí, acá. No voy a controlar si son menor o mayor, nada. Quiere decir, si el semestre, vamos a hacerlo como una comparación. Podemos hacerlo hasta una recta, miren. Si el semestre de la variable menos el semestre de la otra, si son iguales va a dar 0, ¿sí o no? Esa recta. Si son diferentes va a dar positivo o negativo. No se lo puedo hacer así. Luego pregunto, si la comparación es diferente de 0,
Pues directamente retorno lo que tiene esa variable y ya sé quién ganó. Si no, tengo que hacer un desempate. Perdón, así no se hace en Java ni en C, es así. Entonces, ahora hay que hacer el desempate porque han empatado en semestre. Ahora hay que ir con el segundo elemento de mi comparación. Yo no voy a usar los cuatro, solo voy a usar semestre y sigla, nada más, ¿ya? Alguno puede decir que esté mal de usar los cuatro, puede decir que esté bien. Yo le voy a decir, o lo voy a hacer hasta ahí, ¿ya? Uno para que me salga más corto y otro porque yo decido que eso es lo que necesito para comparar mis instancias de esa clase, pues está bien. Yo sé cuáles reglas de negocio estoy estableciendo. Entonces, lo que voy a hacer, si quieren, hago otra vez. Como son iguales, voy a decirle, y como son cadenas las siglas, voy a decir, de esta sigla, punto compare, de la otra asignatura también su sigla. Y este me va a devolver un número. Y yo retorno acá, comparación si quieren. O directamente esto acá. Directamente eso. Entonces yo ya tengo mi método que compara la variable. Fíjense que si empatan en el semestre, yo voy al segundo discriminante. Y así esto empata, entonces estoy diciendo que son iguales. ¿Ya? Ustedes ven cómo es eso, porque si tengo dos variables que dicen semestre 5 y 310, va a ser estructura de datos 2 y va a ser 5 créditos, le voy a decir. Debería ser. Ese sería mi justificativo para solo usar esos dos. Otro lo haría con los 4, o sea que primero tendría que ser para el primero, si empatan para el segundo, si empatan para el tercero y si empatan para el cuarto. Y si esos empatan, pues ya quedó empatado, ¿no? Entonces fíjense, con hacer solamente eso, miren, ya no me da error. Ya es un genérico y es comparable. Entonces, si puedo hacer algo como lo que hice acá, puedo hacer que imprima. Anotarlo acá. Ahí. Si lo corremos. Ojo, fíjense que ahorita me está saliendo así. ¿Por qué? Porque yo he implementado el toString. Si no sobrescribo, perdón, es el término. Si no sobrescribo el toString, miren, voy a quitar. Si yo corro el genérico, miren lo que va a salir. La referencia de la variable. ¿Lo ven? Esa es la referencia de su variable. Entonces sale el nombre de la clase, el paquete al que pertenece, arroba su referencia. No me dice mucho, ¿no? Por eso fue que yo a propósito sobreescribí el toString para que en caso que yo quiera usarlo, no use de la clase padre, que es el object, que use el mío. Entonces, cuando yo lo llamo, entonces pues... Ya me imprime, ¿no? Semestre 5, y 310, estructura de datos y demás. Entonces dirán, y a ver, hágalo el swap. ¿Cuál gana? ¿INF 310 o INF 312? Según nuestro criterio de definición, ¿cuál es menor, mayor? ¿O igual? 310 sería el menor. La estructura de datos es menor. Y entonces, ¿cuál gana? Si lo que queremos sacar es el mayor. 312. Base de datos. Pues, base de datos, ¿no? Veamos si es cierto. ¿Ven? Y ganó base de datos. ¿Ven? ¿Cómo es? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál, o sea, para
¿para qué serviría, digamos, todo esto, el tema de los genéricos? Ahora, digamos, el programar, no sé, un poco más grande, digamos. O sea, a diferencia de lo que se usa convencionalmente, porque no todos, hasta hablo por mí en un sentido, yo no sabía usar el tema de los genéricos. Y yo ya, Por ejemplo, ¿cómo implementó una lista en estructura de datos 1? ¿Qué almacenaba en la lista? Solo entero. el nodo como tal, o sea, el valor del nodo y Y dentro del nodo, ¿qué almacenaba? Su área de datos, ¿qué almacenaba? dependiendo, o sea, puede ser un objeto, puede ser un entero, una cadena. Ya, ¿y cómo definía su nodo entonces? ¿Objeto? ¿O definía un nodo con el tipo dependiendo de para qué lo va a usar la lista? ¿Cómo lo hacía? Con el tipo dependiendo para qué lo usa la lista. ¿Y cuántas cosas? Si yo tenía que usar una lista de cadenas, otra de números enteros, otra de dobles, ¿cuántas listas tenía que implementar? Ahí tenía que usar varias, ¿verdad? En cambio ahora, fíjese, yo tengo acá, supongan que en vez de ser pares una lista, pero yo no necesito implementar 3 listas, ¿lo ven? Con una sola implementación, simplemente cambiando el genérico, yo ya tengo para usar la misma lista, porque la implementación sería, por no decir la misma, casi la misma. ¿Me entiende la idea del genérico? ¿O todavía no? Entonces me evita que yo esté volviendo a implementar una clase con la misma lógica casi solamente por el hecho de que el tipo de datos del área de almacenamiento de mi nodo cambió. ¿Me entiende o no me entiende? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, Fíjense que a mí no me molesta que ustedes me vuelvan a preguntar lo mismo. Sé que a algunos de sus docentes tal vez les es incómodo. A mí no. ¿Por qué? Porque si no me entendieron y me dicen que sí, entonces hemos perdido el tiempo. Yo prefiero que me digan, aún no le entiendo, que me pierdo acá, y yo les voy a tratar de clarificar. ¿Está bien? No, está bien. Además de todo, o sea, mi duda era esa, Eh, porque me parece. Pero lo entendió, ¿no? Sí, sí. Sí, es nada que otra programada no ayude, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí donde está haciendo el par asignatura 1, está enviando igual como objetos, ¿no? Asignatura ED2 y asignatura base de datos 1 a la clase genérica, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, Es está que bien. no se olvide que el par recibe 2 parámetros, Sí, sí, sí. A y B. Entonces no tengo un constructor genérico o un detector base. Tengo uno que recibe 2 parámetros y tiene que ser del tipo del genérico. Aquí, por ejemplo, como dije string, le estoy pasando 2 objetos. Te miren, ¿y por qué no declara 2 variables acá y después se las pasa? Porque me resultaba más corto así. Pero en cambio en este, fíjense, sería un poco sucio el código si agarro y directamente lo instancio acá y acá, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy tratando de ahí es que se note lo que estoy haciendo y no ensuciar demasiado el código. Ah, bueno, listo. Sí, se entendió. Gracias. Entonces, Ingeniero, en resumen, el genérico lo que le ayuda a ustedes es volver a repetir el mismo código por el hecho de que va a utilizar. Entonces, fíjense, con un genérico ustedes podrían tener una lista que almacena asignatura, que almacena, no sé, cadena, o que almacena otra lista, o que almacena una cola. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que especificarle qué es el genérico. Y mientras esa clase que reemplaza al genérico cumpla con las restricciones del genérico definido en la implementación de la clase que es genérica. Ah. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta, Freddy? Ingeniero, una consulta. Dígame. Esta clase genérico nos ayuda a poder evitar hacer muchas líneas de código y ensuciar el código, No, más o la menos clase, así. a ver, vean, vamos acá. ¿Cuál es la clase genérica de todo lo que hemos hecho acá? Hemos hecho test genérico, par, entero, par y asignatura. ¿Cuál de esas 4 clases que hemos hecho es genérica? Es genérico. El test genérico. Pues el par. No. Todavía no hay la respuesta, quiero que más de uno me diga. Asignatura. no, para. El par. 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 El par. ¿Alguien más? Ya. Lo que dijeron par es lo correcto, porque aquí dice, estoy usando un genérico y estoy yendo más allá, es un genérico que debe ser comparable. Test genérico solamente es un test para probar, para que me sirva como base para probar estos ejemplos que le estoy haciendo. Ni siquiera es una clase, Es el fíjense, main. que tiene variables miembros. Solamente tiene un método estático que es el main para poder ejecutar el código. ¿Ya? Par entero no es genérica,
es una clase de pares de enteros y asignatura no es genérica, es solamente una clase particularmente comparable, pero no es genérica porque acá no ven un tipo un genérico, ¿no es cierto? Lo único que es genérico es este par entero, perdón, este par. ¿Estamos bien o todavía hoy ya nos perdimos de Eh, nuevo? tengo Sí, sí, una ingeniero. duda en la asignatura, la manera en cómo utilizó el implement y por qué en el otro se usa extend. Lo que pasa es que cuando usted define el genérico, aquí, él obliga a que usted ponga extend porque no sabe si va a ser una clase o una interfaz. Puede ser una clase abstracta, pues, puede ser una clase. Entonces, el genérico no le obliga a usted poner como si fuera clase o interfase. Usted le dice que esta, sí o sí, debe heredar de esta de acá. Hereda sus O sea que no métodos. sabe si es interfase o clase, sí. Véngalo así, véalo así. Interfaz o clase. Pero cuando ya usted hace la implementación de su clase, si este es una interfase, tiene que colocar implemento. Pero si este fuera una clase, tiene que colocar extend. ¿Me entiende? Gracias. ¿Ya? No se olvide que extend es que usted está extendiendo la funcionalidad de una clase que ya existe. Implement quiere decir no está extendiendo nada. Uno, está simulando herencia, porque no está heredando más que los nombres de los métodos. Y dos, ¿por qué implement? Porque usted va a implementar la lógica para que funcione esos métodos, porque la interfase no tiene nada más que el nombre del método. ¿Está claro? Ingeniero, Ingeniero, ¿podría volverle a explicar eso del implemento, por favor? ¿Por qué cuando ustedes en una clase heredan de una clase ponen extend? Porque extend significa extender, ¿no es cierto? Perdón. Si usted tiene una clase base y luego va a implementar una clase hija que cambia o aumenta la funcionalidad de esa clase, está extendiendo la funcionalidad de la clase base, ¿sí o no? Ya hay código implementado en esa clase base. ¿Ya? Ah, ya, ya. En cambio, en una interfase, como les mostré el comparable, miren, esta es una interfase. Aquí hay código, solamente hay métodos. En una interfase solamente hay métodos. No hay, miren, no hay implementación. Otro que puede tener métodos es una clase abstracta, la que puede tener métodos sin implementación. O sea, una clase abstracta puede tener métodos sin implementar y métodos implementados. En Java ya ahora se puede poner código por defecto a las interfaces, pero normalmente no lo están haciendo, no se lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo tampoco. ¿Ya? Lo uso como una manera de decir, bueno, esto es lo que se debe publicar y el que me implemente mi clase, pues va a tener que implementar estos métodos de la manera que quiera. Entonces, otro ejemplo es la lista. La lista es una interfase y lo que les decía en la anterior clase, ustedes pueden usar la lista con un array list, un linked list. La diferencia es que el linked list es una lista enlazada y el array list es una lista con arreglos. La otra diferencia es que el linked list, además de ser una lista, también es una cola. El array list no es una cola. ¿Ya? Pero en el fondo ambos también son listas. ¿Ya? No sé si con eso clarifico. Bueno, entonces en resumen, Inge, si yo quiero que un objeto sea comparable, tengo que usar sí o sí el implement, ¿no? No. Sí, así. Y si el genérico, usted quiere que sea el genérico sea comparable, usted va a poner extend y comparable para el genérico. Yo podría tener otro genérico acá que no sea comparable. Uno, si quiere. Ahí tengo dos genéricos. Claro que ahorita no lo estoy usando en la implementación. ¿Ya? Fíjense aquí, al aumentar uno me obliga también a aumentar en todos lados, ¿no es cierto? Por eso es que me da error ahí. Tendría que aumentar aquí. Y en todos los lados donde use ese genérico. ¿Ya? Y me va a dar error en todos los lados donde declaro yo esa variable de par. ¿Ya? Entonces, no es que ustedes puedan usar un solo genérico, ustedes pueden usar tantos genéricos como quieran. ¿Ya? Si ustedes miran los mapas, por ejemplo, en Java, los mapas tienen dos elementos, llave, valor, clave, valor, que es como más o menos vamos a hacer nuestros árboles. Entonces, el primer genérico puede ser una cosa y el segundo genérico puede ser otra. El uno puede ser un string, el otro un entero, un string, un entero y una cola, un entero una lista, un entero una asignatura, lo que usted quiera, mientras cumpla las restricciones del genérico. ¿Vamos bien? ingeniero, disculpe. Sí. En la clase genérica, usted, ahí en el extend, he visto que otros ponen, bueno, he visto los ejemplos en internet que hay ahí mismo, después de comparable, le ponen el parámetro G. ¿Habría una diferencia de hacer eso? No, por eso le decía, le ponen así.
¿Así? Sí, así. No, no hay diferencia. Es lo mismo, yo creo. Ah, ya, ya. Mira, ahora sí. Fíjese que la única diferencia es que ya le deja de marcar el tipo, ¿no? Así sería bien formal. Ah, ya, ya. Fíjese que cuando usted no le pone, mire, le dice, eh, observe, el tipo del argumento comparable, o sea, que es, no sé, si usted quiere ser formal, por eso fue, mire, por eso fue que yo aquí cuando ya implementé asignatura le puse acá, porque si no le pongo no se va a quejar, pero si no le pongo, aquí me va a obligar a que yo ponga object, ¿ya? Y dentro de del método voy a tener que validar que la variable que llega, como es un objeto, que sea una instancia a la vez de asignatura. Entonces, el hacerlo bien formal le evita a usted, mire, que usted tenga que validar esto acá dentro. Es decir, ¿será que esa otra asignatura es realmente una instancia de la clase de asignatura? No. Ya en este caso es la herramienta que se va a encargar de validar si la variable recibida como parámetro es o no es una asignatura. ¿Entiende? Sí, se entiende. ¿Sí o no? Sí, Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta ahí? Mm, mm. Parece que no hay. Entonces, eso en cuanto a genérico, ¿ya? Como base para mí es suficiente si lo han entendido. Pero lo que vamos a ver en el tiempo que nos queda es un poco de prueba de colecciones, ¿ya? Fully static. String. Y lo que vamos a hacer acá es definir, por ejemplo, una lista de enteros. Enteros. ¿Ya? Aquí le voy a poner como nulo inicialmente. Y vamos a cortar Por esta de lista. acá, ¿no? De la AWT, la de Java, list. Y fíjense, es una interfase. Y miren, hereda o extiende de una colección. Fíjense entonces, miren, tiene implementación hasta ahí. ¿Mm? ¿Hay implementaciones en esa interfase? Sí, no, No. 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 Yo no puedo hacer esto, por ejemplo. Miren, porque no se puede instanciar una variable con una interfase. Se puede declarar la variable con la interfase, pero para instanciarla sí o sí lo tengo que hacer con una clase. Entonces, una clase concreta que es lista es el array list. Entonces, si yo lo declaro de esa manera, ya tengo la variable para usar. Pero este array list tiene una serie de métodos adicionales que no tiene la interfase lista. O sea que yo, como la estoy declarando una variable como una lista, solo voy a tener acceso así directo, sin hacerle un casting, a los métodos que se ofertan en la lista, independientemente de que este tenga otro. Y si quiero acceder a esos otros adicionales, tengo que hacerle el casting a un array list. Yo puedo hacer lista de enteros 20, lista de enteros. Tal vez con esto respondo un poco a la pregunta que me hacía sobre alguno de para qué sirve el genérico. 100. Eh, 43. Vamos a ponerle uno más.
Solo lo vamos a imprimir. Lista La enteros. lista. Punto get. What? Ahí está su lista de enteros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero una lista de asignaturas, por ejemplo? Nada lo obliga a que no pueda haber. Entonces, como por acá habíamos declarado alguna asignatura, ustedes me van a ayudar ya con esto. Y estoy listo para poder agregarle asignaturas a esa lista. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ponerle la asignatura acá, una asignatura, y se la voy a agregar. Ahí. Ya tengo una asignatura. Vamos a hacer otra. La otra era 312, ¿no? Datos 1. Ya está. Vamos a poner otra. A ver, acuérdense de alguna otra asignatura de cualquier semestre. De cuarto, de quinto, de primero. De primero, ¿qué hay? Introducción. ¿Cuál es su sigla? INF, ¿cuánto? 110. ¿No 110? 110, ¿no? A ver, bueno, no interesa esto, acepta lo que sea, es solo un ejemplo, ¿no? No tenemos que hacerlo exactamente como está codificado. Introducción a la informática, ¿no? Vamos a ser tan drásticos. Pongámosle, digamos que tiene 6 créditos, no creo, pero ya. Otra, cálculo 1, álgebra, estructura discreta, ¿qué llevan? Física 1, inglés, MAT 103. más 103. ¿Qué es esa? Álgebra lineal. Ya, digamos, tiene 4. Listo, ahora vamos a imprimir. Y lo vamos a correr. Ahí está, miren. Donde termina la llave, termina una asignatura y empieza otra. ¿Lo ven? Ahora fíjense lo interesante de esto. Sale desordenado, ¿no? Si yo quiero ordenarlo, puedo hacer esto. No creo. Y vamos a utilizar ese método. A cortar. Si yo agarro y vuelvo a correr, ya sale ordenadito, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con esta. Lo mismo puedo hacer con esta porque los miembros dentro de la lista son comparables. Entonces la restricción para poder hacer este sort es que los miembros sean comparables. Fíjense, comparables. Entonces, como ya mi asignatura es comparable, pues la puedo ordenar, ¿no? Miren, aquí. Voy así normal. Esto viene para acá. Ahí.
Entonces, si yo llamo a esto, ahora fíjense, ve, primer semestre en 310, primer semestre más 313, fíjense, 103, perdón. Quinto semestre en 310, quinto semestre en 302. ¿Ve? ¿Por qué puede ordenarlo? Porque es comparable. Si no fuera comparable, no me lo va a ordenar. Ya, cualquier cosa va a salir. ¿Ya? Y puede ser que no me deje usarlo. Fíjense, otra ventaja de eso. Otra ventaja más es que si yo quiero, no me gusta usar array list, el profesor va a decir, o ingeniero, lo que quieran llamar. Me gusta el linked list, pues pónganle. Si usted lo está haciendo, la está definiendo la variable como list, entonces puede poner el linked list. La importo. Y miren. Funciona igual. Comentarios, preguntas, dudas. ¿Qué les parece? Me explotó la cabeza. ¿Por Muy qué? buena. No, es porque nunca había visto algo así, pero se entiende todo, se entiende todo. ¿Es útil o no es útil? Bastante. Ya no van a tener que bregar con las pilas, listas y colas para que nosotros vamos a usar durante el semestre. Ya nos vamos a Pero estar le como digo, huevones escribiéndolas de cero. no van a estar, ya se supone que ustedes saben cómo funciona. Uno. Sí. Se supone que ustedes saben implementar. Dos. Entonces no van a venir en estructura de datos dos a implementar de nuevo lo que ya hicieron. O usamos algo que ustedes ya hicieron o usamos algo que ya hay en la herramienta. Vamos a usar algo que ya hay. Y miren, ¿y cómo hago una cola? Facilito, miren. Y vamos a ponerle de cadenas, ¿ya? La cadena. Entonces, la cola, el queue es una interfase, no se puede instanciar con la interfase. ¿Ya? Se tiene que instanciar con una clase concreta que implemente la interfase y la que implementa es el linked list, no el array list. El array list no es cola, el linked list sí. Porque el linked list es una lista enlazada y también es una cola, por si acaso. Entonces, yo quiero meterle cadenas. Pueden hacerlo con el add, vamos a hacerlo con el offer. Aquí voy a poner los nombres de ustedes, vamos a poner John. Vamos a poner Freddy. Perdón. Okay. Vamos a poner Daniel, ok. Vamos a poner Eric. Y también se puede imprimir. Entonces, ahí está su cola, fíjense. No la sacamos. Nuestra lista de asignatura es cola de cadena. Estoy haciendo prueba. Ahí está, ¿ven? Entonces ya tiene la cola. Si usted quiere sacar algo de la cola, puede hacerlo. Por ejemplo, si usted quiere sacarlo, entonces puede hacer cola punto all se llama. Lo que hace eso, le retorna el elemento que en turno en la cola y lo elimina de la cola. O sea que si usted, por ejemplo, vuelve a imprimir esto, ya John, que fue el que está en turno en la cola, no va a salir. ¿Ven? Ya no sale John, que ya lo sacó. No lo estoy mostrando, pero ya lo sacó. Entonces esa es una manera. La pila es una clase, se llama stack. Es genérica, igual la pueden poner
stack, string, igual a new stack. La cola de prioridades ¿ha llevado cola de prioridades? No, No. Sí, 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 ¿Sí o no? sí, yo sí sí, con el ingeniero López. Sí, sí. Ya. sí, como lo que- No, ¿No llegó? A ver, ayúdenme para que no seas yo solamente el parlante. ¿Cuál es la idea de una cola de prioridades? Sacar en base a su prioridad definida, el elemento en base a ¿No? una prioridad definida. A ver, de nuevo. Sacar un elemento en base a una prioridad definida. Más o menos. ¿Cómo se comporta una cola? A ver, ¿cuál es el comportamiento de una cola normal primero? ¿Mm? Primero en llegar, Primero en llegar, el primero en salir. El primero en entrar, el primero en salir. Bien. Ya. Ahora voy a dejar de ordenar la lista de asignaturas por una razón, luego les digo. Entonces, en una cola de prioridades tiene el mismo comportamiento, pero ahí, como dice su nombre, hay una prioridad. Usted define cuál es el elemento que se prioriza en la cola y según eso la cola va a decir, bueno, si entraron del semestre, primero entró una del semestre 5, del semestre 4, del semestre 3, del semestre 5 y otra vez del semestre 1 y el que manda es es el, es el semestre, pues primero saldrán en orden en el que entraron las del semestre 1. Por ejemplo, fíjense ahorita sin ordenar, yo voy a agarrar y voy a meter las asignaturas que están en la lista de asignaturas, ¿ya? Lista de asignaturas. Y lo que voy a hacer es en la cola de prioridades, que voy a hacer un offer de asignatura. ¿Ya? Le estoy metiendo asignatura. No la van a ver todavía, fíjense. Solamente quiero hacerle un consejo. Fíjense, funciona. No lo voy a quitar yo para que también esté. Voy a comentar esto. Ahora fíjense, si ustedes imprimen la cola de prioridades, observen. Y lo corren. Fíjense, sale primero el semestre 1, luego el semestre 5. Fíjense, no le he ordenado. Observen cómo está en la lista. Primero está el semestre 5 con INS 310, luego el semestre 5 con INS 312, luego del semestre 1 INS 310 y más tal. Aquí, fíjense, por suerte en esta impresión salió ordenado, pero no es garantía que cuando imprime salga como debe comportarse. Si ustedes quieren estar seguros que la cola les va a sacar los elementos como ustedes esperan que haga el poll, ustedes tienen que sacarlo el elemento y luego imprimirlo. O sea, hacer algo así. Por ejemplo. Ahora vamos a hacer while cola de prioridades empty. Si no es vacía, le vamos a poner. Si no es vacía, lo vamos a sacar y vamos a decir una asignatura, que ya tenemos una variable igual a cola de prioridades punto pop. Luego la imprimo.
Fíjense que el orden en que estoy metiendo, acá lo voy a mostrar. Vamos a poner mensaje. A ver. Agregando a las prioridades. Y luego acá, sacándole. De la cola de prioridad. Y antes de meter a la cola, vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? La asignatura que se está metiendo. Observen. Vean, miren, cuando dice agregando a la cola, ¿quién entra primero? Estructura de datos 2, luego sistema base de datos 1, introducción a la informática y luego, si quieren, inclusive más, miren, voy a invertirlo esto. Que este entre por acá. ¿Verdad? Sería aquí. Ahí. Voy a hacer que ingrese primero ese, solo para que vean. Miren, cuando yo agrego a la... Voy a imprimir más para que lo vean. Está acá. Solo para que lo vean, para que noten. Bien. Está entrando así. Estructura, base, álgebra, introducción. Cuando imprimo la cola de prioridades me sale primero introducción, luego me sale álgebra, luego me sale estructura de datos 2 y luego me sale base de datos. Pero cuando yo saco de la cola, me está saliendo justamente en este orden. Fíjense, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque ¿cómo está definiendo la prioridad? Si usted no le pasa un parámetro que define la prioridad y el elemento que le está colocando a la cola es comparable, lo que él usa para definir la prioridad es el comparable. O sea, que lo que él está utilizando para definir la prioridad en estos casos es el hecho que yo definí acá, el comparator. Si yo, por ejemplo, decido que lo que manda solamente es el semestre, observen, nada más. Obviamente el resultado de algunas cosas va a variar. Observen. Voy otra vez a este test lecciones y lo hago correr. Miren, meto la cola, ¿en qué orden está? Luego cuando lo saco, ¿quién salió primero? Miren. Salió primero álgebra lineal, luego salió introducción a la informática y luego salió, ¿qué cosa? Estructura de datos y luego base de datos 1. Lo mismo acá. Entonces, en este caso cambió porque lo único que manda en este caso, como lo estoy dejando que él lo defina con el comparable, entonces él está definiendo quién sale primero en el orden en el que entró con el semestre. Como aquí, fíjense, el primero que entró entre las de primer semestre, ¿cuál entró primero? ¿MAT 103 o IN 110? Fue MAT 103, por eso es que ella sale primero. Y te dirán, ¿y por qué hace rato salía primero IN 110? Porque en el comparable, hasta que yo lo modifiqué, se incluía, ¿qué cosa? Se incluía tanto el semestre como la sigla de la asignatura. O sea que en ese caso, solo habría empate si es que es la misma sigla en el mismo semestre. Mientras tanto, con eso bastaría. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si no es comparable? Pues usted entonces, fíjese, en la cola de prioridades, también tiene un mecanismo que se llama comparator, parecido al comparable, pero en este caso recibe dos parámetros el método.
Usted le dice, bueno, no es comparable mi clase que estoy almacenando dentro de la cola, pero yo te voy a pasar un mecanismo para compararlo y según eso vos vas a definir quién manda, quién va primero y quién va después. ¿Ya? Entonces la cola de prioridades, lo primero que hace es ver quién está más importante en prioridad y luego recién se comporta como una cola para esos. Si luego hay una prioridad más alta, esos vienen después en el orden en que entraron. Si luego hay otra prioridad más alta, esos vienen después en el orden en que... ¿Qué pasa si yo tenía prioridades 1, 3, 5 y 8? Y los quiero sacar y justo meto uno que es del 12, entonces eso se va a ir a meter en la cola justo después de lo del semestre 1, por ejemplo. Si la comparación solamente fuera el semestre. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? No sé si los hemos emborrachado un poco o si se ha entendido. Entonces la clave de prioridad es una cola igual. La diferencia es que la prioridad hace que se modifique el orden en el que va a salir dependiendo de quién tiene la prioridad más baja. Así es como funciona la implementación de esta cola de prioridad. Ahora sí, preguntas. Ingeniero, disculpe, yo me quedé en el método que hizo ordenar con punto sort. ¿Está ordenando en base a lo que implementa su clase esa, en la lista de asignaturas? Por eso le dije, el sort necesita o un comparator o un objeto que esté almacenado, o objetos que estén almacenados en listas, en su lista, que sean comparables. Como mi clase de asignatura es comparable y lo hace a través del semestre y la asignatura, perdón, y la sigla, entonces de esa manera está ordenando, utilizando el compare to de la clase de asignatura. Si no hubiera, él lo que va a hacer normalmente es ordenar por la referencia, que puede ser cualquier valor, entonces el resultado va a ser algo que ustedes no esperan, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay. Como todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a terminarlo esto con algo que quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? Vamos a llamar test final. Algo que quiero que tengan claro, en Java no hay paso de parámetros por referencia, ¿ya? No es como en C, como en Object Pascal, como en Visual Basic. Creo que alguien me está preguntando algo por el chat. Sí hay un grupo de WhatsApp, por eso les puse en la plataforma, comuníquense a este número, que es mi número, para pedirme que los agregue pasándome su nombre. ¿Ya? Porque yo lo registro primero su nombre y con ese número y yo luego los habilito en el grupo. ¿Ya? Para quien está preguntando eso. Entonces voy a hacer algo acá para que se den cuenta. Como no quiero crear una clase concreta, voy a hacerle puros estáticos, ¿ya? Voy... Y vamos a ver que reciba algo. Una lista. Entero. ¿Ya? Ahí. Voy a hacer otro. Vamos a hacer que reciba nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar este como ejemplo. Luego, si ustedes hacen esto, por ejemplo, impar 1 igual a 2, impar 2 igual a 8. Y luego, por ejemplo, llaman a prueba 1 con par 1 y par 2. ¿Ya? Y luego voy a tratar de imprimir. Ahorita me van a decir, está haciendo macana. Sí, todavía estoy haciendo macana. Ya luego van a ver a dónde quiero llegar.
Entonces acá tengo var 1, tengo var 2. ¿Va a haber algún efecto sobre las variables? Sí, no, no sabe. ¿O va a imprimir lo mismo que le puse? ¿Qué es? Imprime 2 y 8 porque este método no hace nada, ¿no es cierto? No está haciendo nada. Ahora voy a hacer algo. A es igual a A. Si hago correr nuevamente el programa, ¿hay alguna alteración de alguna de las variables var 1 o var 2? ¿O se mantienen sus valores? Se mantiene. ¿Por qué? Está pasando variables primitivas. Ya, y Y bueno, no son punteros como en C++, por lo tanto, le está dando una copia de la variable primitiva. No está alterando la dirección de memoria de la variable principal. ya. En resumen, no hay parámetro de referencia ya. Miren, fíjense, sigue imprimiendo 2 y 8. Lo estoy haciendo después de llamar al método. Entonces, en variables primitivas, por ejemplo, no se puede hacer algo así. O sea, si se hace, al retornar al método que llama a su método adicional, las variables que pasan como parámetros no son alteradas. O sea que esto estaríamos haciendo por perder el tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo otro. Si yo hago esto, puedo hacer prueba y pasarle la lista. Se voy a llamar lista, ¿no? ¿Ya? Y aquí adentro puedo agregar algo. Es decir, que quiero remover el que esté en la posición 2, o sea, el 100. Si yo imprimo acá la lista, me van a salir unos valores. ¿Cierto? Y si luego la vuelvo a imprimir, ¿se va a alterar sí o no? ¿Qué dice? ¿Por qué se va a alterar? ¿Por qué? Dando en sí como un puntero de la dirección de memoria de la lista. ¿Ya? Y si yo hago esto, ¿se va a alterar sí o no? No. ¿Por qué? Ahí le estaría dando otra instancia a la lista, otra nueva lista está generando. Perfecto. Observen lo que dice su compañero. Tiene toda la razón. Miren, ahorita con el new array list. Fíjense dónde está esto. Ya, esto no hay. Vamos a ponerle posición 1. ¿Ya? Miren, no sufrió modificación. Lo que quiero llegar a esto es que si ustedes pasan un objeto como parámetro, pueden cambiar el estado, miren. Que significaría, si no reinstancian en la variable que es el parámetro, ustedes pueden cambiar los valores de los miembros que hay dentro de esa variable, o sea, de los miembros de la clase con la cual fue instanciada. Lo que no pueden hacer es darle una nueva referencia. Crear ustedes dirán, pero no de error. Sí, no de error porque la instancia y esa referencia dura mientras están dentro del método llamado. Pero una vez retornan, recupera la referencia original porque su compañero tiene razón, solo le están pasando una copia de la referencia con la que se llama. Entonces, si ustedes le dicen, bueno, a esta copia cambiarle, entonces, fíjense, es una copia. No lo están haciendo con la original. Pero si no la reinstancian, todo el tiempo están trabajando con la copia de la referencia original, o sea que la estarían alterando, miren. ¿Ven?
Fíjense, tenía 30 en la posición 1, como le quité la de la posición 1, ya no hay el menos 30, perdón. Y como le estoy aumentando a 45 y menos 100, sí. Esto sería una forma de simular el paso de parámetro por referencia, pero no es un paso de parámetro por referencia. Cuando ustedes mandan objetos instanciados ya a un método con parámetro, ustedes pueden cambiar el estado del objeto, no así su referencia. ¿Ya? Entonces pueden tocar lo que ustedes quieran dentro de los miembros de la clase a la que pertenece esa variable, pero no podrían reinstanciarla porque básicamente sería solo temporal. Al volver al método que lo llama, recuperaría la referencia original y parecería que no lo han tocado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esto es porque muchos tratan, los que han programado en C, Visual Basic, VisualBasic.net, perdón, en Oye Pascal, entre otros, se han acostumbrado al paso de parámetros por referencia. Lo que quiero hacerles notar es que no hay el paso de parámetros de referencia en Java. Solo se puede simular con un objeto que envuelve a otro para poder modificar lo que está dentro, siempre y cuando ustedes no modifiquen la referencia del objeto principal, del parámetro que es el espacio. ¿Ya? Entonces, no se olviden, no hay parámetros, paso de parámetros por referencia en Java. Y algunos me hacen algo así, miren. Esto simplemente es una copia, o sea que miren. Otra vez. 2 igual a lista de enteros. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Miren, le voy a poner acá lista de enteros 2 y voy a volver a imprimir lista de enteros. Dice, lo asigno así, lo voy a duplicar la lista, o sea, voy a tener una lista de enteros 1 con los valores originales y una lista de enteros 1 por ahora con los originales. Si le paso acá y lo modifico, solo se modifica esta y esta no. No es cierto. Como es referencia, como decía su compañero, al hacer esta asignación, lo que usted le está asignando a la otra variable la referencia de la variable. O sea, que le está diciendo, estás accediendo a la misma. Es como le decía a su compañero, es como que ustedes le ponen una correa al perro y luego compran una más bonita y sin sacarse la otra correa le ponen la otra correa. Entonces, si la jalan con una, están jalando al perro. Y si la jalan con otra, siguen jalando al mismo perro. ¿No es cierto? Es como tener un perro con 2 correas. Entonces, fíjense, le voy a demostrar. Miren, se la asigné lista de enteros a lista de enteros 2. Le pasé a prueba lista de enteros 2 y luego imprimí lista de enteros. O sea, la original, no la que copié. Y en realidad no hay copia, simplemente está adquiriendo la misma referencia, o sea que si yo la modifico lista de enteros 2, es como si tuvieran, o en realidad estoy modificando la misma área de memoria a la que hace referencia a lista de enteros. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que quería mostrarles para que tengan cuidado, para que le llamen la atención y no cometan esos errores. Son cosas que he visto a lo largo del tiempo que doy esta asignatura y que me gustaría que ustedes no cometan ese error. ¿Por qué? Porque obviamente por eso nada más está mal a veces. ¿Ya? Puede ser que la lógica esté bien, pero por algo tan simple como esto, quede mal. ¿Ya? No sé si tienen algunas preguntas, porque ya vamos a ir finalizando, no tengo más que aportarles hoy. Ingeniero, entonces si yo quisiera hacer una copia de la lista de enteros en lista de enteros 2, ¿tendría que recorrer un for y copiar todos los elementos? Sí, instanciar la nueva variable y luego copiar los elementos. O hacer un método clone, que se llama, ¿no? Que clone en una nueva instancia lo que usted tiene en su clase, en su objeto original. Entonces ahí lo que está haciendo es ponerle como si fuera un puntero, perdón, ya no hay punteros, como si estuviera un puntero a esa lista. Exactamente, es como que tengo 2 variables hacia el mismo puntero, si es que usted está acostumbrado a trabajar en C. Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, como le digo, acuérdense, es como si tuvieran un perro con 3 correas. Si tienen 3 variables hacia una misma referencia, es como si tuvieran un perro con 3 correas. No importa con cuál correa la jalen, el perro va a ir para el lado que lo jalen, ¿sí o no? ¿Se entiende ese ejemplo? No sé si es un poco jocoso, pero es lo que se me ocurre. Entonces no funciona new lista. Si yo ¿Cómo? hago una lista, nueva lista, y luego lo quiero pasar a esa lista, los datos. Puede hacer un new list, un new array list sobre enteros 2 y hacer un for, lo que decía su compañero, de ir adicionándole elemento por elemento de los que están en la lista original. ¿Ya?
Pero ojo, si en la lista original hay objetos, usted está copiando las referencias de los objetos. O sea que si usted recupera un elemento que hay en la lista y lo modifica, en la lista 2 y lo modifica, ese mismo elemento dentro de la lista original también se va a modificar porque es una referencia. Solo en caso de que sean variables primitivas, ahí usted ve cambios efectivos. Eso tienen que tomar siempre en conciencia. ¿Se me entiende o no? No Sí, mucho. se entiende. ¿Qué es lo que no le entiende el que me dijo no mucho? O sea que si, bueno, no sé si entendí mal, tal vez dice que si copio con un for los objetos, entonces Como si yo dice acá, modifico mire. ese objeto, ¿se va a modificar el de la lista original? Claro, mire. Aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy navegando en lista de asignaturas y le estoy agregando a la cola, ¿no? Aquí las estoy sacando, mire, voy a agarrar y a la última, a una asignatura, fíjese, a la última, le voy a decir set sigla. Y le voy a cambiar solo la sigla, solo por molestar. Fíjese que es la última asignatura que saqué de la cola de prioridades. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer a esa? Le voy a poner IMSS 513. ¿Ya? Solamente eso le voy a cambiar. Y luego, mire, voy a imprimir la lista de asignaturas. Observe. Voy a dejar acá. Ya, observe. Aquí está la lista, miren. ¿Lo ve? Si usted lo ve, la última en la lista, ¿cuál era? En la cola de prioridades. La última en la cola de prioridades es ¿cuál? Y no se olviden, todo lo que hay en la cola de prioridades, no cloné yo, miren, acá, no cloné. Lo que hice fue ir recuperando cada una de los objetos que hay en la lista de asignaturas y se las fui metiendo o adicionando a la cola. O sea que en ambas se estructura la cola de prioridades tiene su área de memoria. Póngale con 4 casillas. La lista de asignaturas también tiene sus 4 casillas o 5, no sé cuántas materias son. La navegué, porque la navegué la lista y la fui pasando cada uno de los elementos de la lista a la cola de prioridades. O sea que ambos dentro de la cola y dentro de la lista, aunque no son la misma referencia, pero dentro de ellos tienen referencia a las mismas asignaturas. O sea que si yo agarro una asignatura que metí a la cola de prioridades, como no le he adicionado ninguna en particular diferente a la lista, entonces estaría modificando una instancia de lo que hay en la lista. Si yo la saqué, fíjense que yo acá en la última, el último de todas estas de acá, que estoy sacando y sacando por las prioridades, la última que salió, ¿cuál es? Base de datos 2 con IN 312. En la lista, esa está, primero, estructura de datos, segunda, base de datos 1, tercero, álgebra lineal y cuarto, introducción a la informática. Ahora, fíjese la que estaba de segundo que sale de último. ¿Qué sigla tiene base de datos 2 ahora? Y fíjese, no toqué para nada la lista, pero como tanto la lista como la cola de prioridades tienen los mismos objetos, si yo recupero un objeto de la lista que también está en la cola, entonces estoy modificando el mismo área de memoria. Entonces, si lo navega en la lista o lo navega en la cola, usted está afectando al mismo objeto dentro de la lista o dentro de la cola. ¿Entiende? Sí, ingeniero, creo claro. Entonces, eso quiero que tengan cuidado. ¿Ya? En el único que no tenían problemas si dentro de la lista y de la cola lo que están guardando son elementos primitivos. O si en vez de hacer esto que yo hice acá, de meterlo directamente la variable en la cola de prioridades, yo hago un clon, como decía su compañero. O sea, creo una nueva instancia de asignatura y le voy asignando uno por uno los elementos que hay dentro de esa asignatura que estoy sacando. Entonces ahí, si yo hiciera esto, solo estaría modificando a los elementos que están en la cola o que estaban en la cola porque ya los saqué, pero sin afectar a los que están en la lista porque ya los cloné, o sea, hice una copia realmente, instancié un nuevo objeto, le metí los mismos valores, pero
porque es una instancia virtual. Claro, eso tienen que tener cuidado. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Cambiar al virtual. ¿Lo que hizo? Lo que voy a hacer es subirla a la grabación. ¿Ya? Todo lo que es código, yo tengo el hábito de no pasarlo, porque normalmente si se los paso, solo lo miran. Y yo quiero que si les interesa, yo quiero que lo hagan. ¿Ya? Soy de la idea que el que mira no aprende igual que el que hace. Ejemplo, a ver, póngase a mirar uno que maneja caja mecánica un vehículo y al otro día usted, digamos, ya sabe, póngase a manejar. Y me va a decir si realmente usted sabe manejar. Si es caja automática, puede ser que sí. Pero si es caja mecánica, ahí los quiero ver. Y ahora si es un trailer, pónganse a mirar un trailero, la pericia que tiene para manejar hasta la chata, mírenlo todo un día, 2 días, solo mírenlo, y al tercer día díganme si ustedes van a poder hacer lo mismo que el trailero. No van a poder. ¿Quién me dice que sí? Va a poder. Lo mismo es esto, el que mira el código que hace otro, solo aprende a mirar, y eso es facilito, cualquiera lo hace, hasta un niño de kinder. A hacerlo es otra cosa. ¿Está claro? Entonces, por eso yo no les paso fuente. Les voy a subir el video con las explicaciones, los comentarios, los ejemplos que se me ocurren, para que ustedes de ahí traten de hacerlo. ¿Está bien? Y si tienen alguna duda, pues salga la duda. ¿Algo más? Parece que no hay más nada. ¿Sí? No, todo claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a quedar ahí. Estoy dejando de grabar la sesión. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Ya el día martes vamos a empezar a avanzar lo que es la materia. Entonces, ya en algunas semanas vamos a entrar intercalando entre clases presenciales a video tutoriales en que ustedes van a revisar y en una siguiente clase van a traer consultas para aclararlas y si no, seguir avanzando. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto, nos vemos el día martes entonces. En el transcurso del día les voy a subir la grabación. Ya primero tengo que esperar a que y luego tengo que subir. Listo, ingeniero. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.